La última parte es toda de demostraciones, es decir, que el siguiente ejercicio va a ser más que nada teórico, pero vamos a tratar de ver parte por parte qué es lo que queremos demostrar. Para todos los ejercicios, todas las demostraciones, vamos a hacer los siguientes supuestos. Vamos a tener K, que pueden ser variables de números reales o complejos. ¿Ok? O sea que estamos hablando de demostraciones bastante amplias en este sentido. ¿Sí? Y en ese caso vamos a tener dos matrices. Una matriz A de un determinado tamaño, que va a ser de n por m, y una matriz B que va a ser de k por n. Entonces ustedes ya ven digamos, k, obviamente este k es minúscula, no es el mismo k que este, ¿no? Pero fíjense que ya vemos por dónde viene la mano. La primera demostración es si el subespacio columna generado por la multiplicación de b por a nos va a dar que esto está incluido en el subespacio columna de b. Vamos a chequear el orden de la multiplicación. Fíjense, el subespacio columna de b por a, b es de k por n y a es de n por m, con lo cual la matriz resultante debería ser de k por m, y el subespacio de columna de b está dado por k por n. Bueno, como ustedes ven acá, k, cuando ustedes ven al número de matrices, n es el número de columnas, ¿sí? Y n es el número de filas. Entonces tengamos en cuenta cada una de las cuestiones en particular, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos que ver qué es lo que ocurre para cada transformación en particular. Vamos a tener la definición de las transformaciones lineales, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la matriz A, vamos a tener la transformada de un vector B, nos va a quedar como A por B. Directamente es la multiplicación, esto es la forma común y corriente de las transformaciones lineales. Lo mismo con una transformación S, donde en este caso va a ser B por el vector U. Entonces, ¿cómo hacemos para componer dos transformaciones? ¿Sí? Es decir, si yo quisiera tomar estas dos y componerlas, debería decir S compuesta con T. Esto me va a quedar como, fíjense, vamos por orden, ¿no? O sea, nosotros tenemos primero subespacio que es B, el segundo subespacio que es W, y el tercer subespacio vamos a llamarle Z. Entonces tenemos el primer vector B, el segundo vector U y el tercer vector Z. Z sería el resultado de la composición de los primeros dos, ¿no? Entonces, la primera transformada que tenemos es T. Entonces tomamos el vector, hacemos la transformación y lo que sacamos es A por el vector B, ¿sí? Que es la transformación que ustedes ven acá. Bueno, ese A por el vector B, que nos da el vector U, ¿sí? Que está en el espacio del medio. Cuando vamos a la siguiente transformación, que es S, y venimos en este sentido, lo que vamos a tener acá es que S, ¿qué es lo que va a ser? Va a ser B por A por B, porque es B por U lo que estamos tomando, ¿sí? Estas dos son lo mismo, para que se entienda un poco la idea. Entonces la transformación completa, la composición completa, nos va a quedar como S compuesta con T. Entonces, Z sería el resultado final de este subespacio, el de B por A. Entonces, en este caso, acá vamos a tener que esto nos va a quedar como B por A por B, y esto nos va a quedar también como B por A por el vector B corta, que es el que habíamos dicho al principio, ¿sí? ¿Qué es el subespacio de columna? Es el conjunto imagen de una transformación, ¿de acuerdo? Entonces, la idea justamente es que si nosotros tenemos el subespacio columna de B por A, nosotros tendríamos que decir que la imagen de la composición de S compuesta con T está incluida en la imagen de S, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros tendríamos que chequear que la imagen de S compuesta con T está incluida en la imagen de S, ¿de acuerdo? Eso sería la idea. Entonces, vamos a ver un poco la lógica atrás de todo esto. Entonces, vamos a tener para todo Z, ¿sí? Perteneciente a Z mayúscula, que sería su espacio de llegada, ¿sí? Z mayúscula, estamos hablando de la imagen de la composición, ¿sí? Entonces, existe un vector B perteneciente a B, ¿sí? Tal que S compuesta con T de ese vector nos da Z, que es un poco lo que ve este diagrama, ¿sí? Para todo Z existe un B original que lo provocó. Entonces luego aplicamos la transformación, si partimos de acá, aplicamos la transformación T y obtenemos el vector U, ¿sí? Entonces lo que vamos a tener es que la transformada de ese vector B nos va a quedar el vector U del final, ¿de acuerdo?
Y entonces ese vector u, básicamente si nosotros volvemos a aplicar la transformación S de u, ¿qué va a ser? S, pero de algo que fue previamente hecho, es decir, S de t de b. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que finalmente nos da el vector z al final. Entonces, conclusión, para todo vector z que esté en la imagen de toda la composición, ¿sí?, va a haber un vector original que lo originó b, pero también va a haber un vector u que lo originó. ¿Me explico? Entonces, en este caso, nosotros tenemos que pensarlo de la siguiente forma. Todo z que está en la composición se puede hallar también, digamos, para todo z que está en la composición se puede hallar algún u tal que la imagen de ese u nos dé z. Entonces z pertenecería a la imagen de S. ¿Sí? O sea, en este caso lo que nosotros vemos es que z pertenece a la imagen de S porque es como si nosotros viéramos solamente esta parte de la transformación sin mirar la transformación original o con la composición original de la misma. ¿Me explico? Entonces, también z pertenece a la imagen de S compuesta con t. Por lo tanto, podemos afirmar esto, que la imagen de S compuesta con t, acá está como menor o igual o está incluida, ¿sí? Entonces, de esta conclusión, la imagen de S compuesta con t va a estar incluida, mejor dicho, al revés, perdón, la imagen de S está incluida en la imagen de S compuesta con t. ¿Sí? Eso sería lo primero a tener en cuenta. Después otro tema a chequear sería que cuando tenemos el subespacio columna de B por A, nos va a quedar igual que el subespacio columna de B en el caso de que el rango de A nos dé n. ¿Sí? Para recordar, nosotros habíamos hablado de que A, ¿sí?, en este caso era una matriz que pertenecía acá de n por m. Entonces, en este caso estamos hablando de n filas linealmente independientes o n columnas linealmente independientes. Entonces, ¿de dónde vamos a partir? Que si dos conjuntos son iguales, que es lo que pide el problema, hay que probar que se incluyen mutuamente. Es decir, por un lado, que el subespacio columna de B por A va a estar incluido en el subespacio columna de B, y de la misma forma que el subespacio columna de B va a estar incluido en el subespacio columna de B por A. ¿De acuerdo? Eso sería la base. Entonces, nosotros tendríamos que probar, ¿sí?, de alguna forma, para empezar, ¿sí?, la analogía con lo que vimos en el caso anterior, que la imagen de S está incluida en la imagen de S compuesta con T, y por defecto la imagen de S compuesta con T está incluida en la imagen de S. Obviamente esto sí, el rango de A es igual a n, ¿no? Entonces, en este caso, supongamos que existe un Z que pertenezca a la imagen de S, ¿sí?, va a haber un U que va a ser el origen de este Z. Entonces, recuerden siempre el diagrama. En este caso vamos a tener, en este caso, el B, después tenemos el W, y después tenemos Z, y acá vamos a tener B corta, U y Z, donde en este caso tenemos T, S y S compuesta con T. ¿De acuerdo? Entonces, para todo, olvídense ahora de la primera parte. Z es la imagen de S, es decir, que existe un U, ¿sí?, que pertenece a su espacio W, tal que U se puede pensar, o mejor dicho, la imagen de ese U en función de S nos va a quedar Z. ¿Sí? Eso es lo primero que se ve en este caso. Ahora donde entra a jugar el tema del rango de la matriz, porque básicamente ¿qué es lo que tenemos? Si el rango de la matriz es n, ¿sí?, la matriz A es n, eso lo que nos quiere decir es que la imagen de T tiene que tener dimensión n. ¿Sí? Recuerden que A era la matriz que estaba asociada acá. Entonces, olvídense de esto, olvídense de la segunda parte. En este caso, vamos a tener que, si el rango de A nos va a quedar n, y A es la matriz de esta transformación, eso quiere decir que la dimensión de la imagen de T nos va a quedar n. ¿Sí? Tenemos n filas linealmente independientes. Ese es el rango de la imagen. Entonces, en este caso, nuestro espacio de llegada, fíjense que nosotros tenemos la matriz es de n por m. ¿Sí? Entonces, el espacio de llegada, la imagen va a ser de tipo n. ¿Sí? Entonces, la imagen de T va a ser C a la n. Estamos hablando de cualquier conjunto de n elementos, vectores, polinomios, lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? T va a generar todo el espacio de llegada. Esa sería un poco la conclusión. Ahí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? U, ¿sí?, así como pertenece al dominio, ¿sí?, de la transformación S, también va a pertenecer a la imagen de T. Entonces, lo que vemos acá es que U
pertenece a la imagen de t. Y si pertenece a la imagen de t, U se puede pensar como generado, todo U perteneciente a este espacio se puede pensar como generado por este vector B. Ahí está el tema. Entonces, en este caso, U se puede pensar como la transformada de B para todo B perteneciente a ese subespacio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Sí? Se cumple esto, ¿sí? Entonces lo que nosotros tenemos es que para todo Z, vamos a tener que Z, en este caso, nos va a quedar generado, ¿sí? Como la composición de T compuesta con S, ¿sí? Perdón, acá es al revés, ¿no? S compuesta con T de B, ¿sí? Y en este caso esto puede ser S de U, porque también esto mismo es S de T de B, ¿no? Entonces ahí tenemos todos los elementos en conjunto. Entonces ahí nosotros vemos que la imagen de S, ¿sí?, va a estar incluida en la imagen de S compuesta con T, ¿sí? Y por lo tanto también la imagen de S compuesta con T nos va a quedar incluida en la imagen de S. Entonces ahí es cuando se cumple la relación recíproca, es cuando decimos que su espacio columna de B por A nos va a quedar igual que su espacio columna de B, porque son mutuamente incluyentes, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa, por ejemplo, en el C, donde tenemos el núcleo de A está incluido en el núcleo de B por A, ¿no? Entonces también esto cumple un poco de lo que habíamos dicho al principio, ¿sí? Digamos que analogía de esto, para la transformación que habíamos dicho al principio, que el núcleo de T está incluido en el núcleo de la composición, ¿sí? Entonces volvamos a tener el diagrama de la composición, que en este caso tenemos para los vectores B en B, tenemos para su espacio W para U, y después tenemos el subespacio Z para Z, y acá tenemos las transformaciones de T y de S. Entonces, ¿cuál sería el núcleo de T? ¿No? Para empezar, sería un vector que yo tomo acá y que me va a dar 0, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, vamos a llamarle a un determinado vector B1, por ejemplo, que pertenezca al núcleo de la transformación. Eso implica que la transformada de ese B1 nos va a quedar 0. El vector 0, obviamente es 0 de ¿qué subespacio? De su espacio W. Es decir, porque en este caso T va a ir de la transformación, T en este caso va a ir de un subespacio B a un subespacio W. Entonces el 0W es el de llegada. Entonces acá vamos a poner B1, acá tenemos el 0 de W. Y luego, cuando tenemos ese 0 de W, ¿sí?, cuando hacemos la transformación S de ese 0 de W, ¿qué ocurre? Toda transformación lineal de un vector nulo nos vuelve a dar un vector nulo, pero ahora sí en el subespacio de llegada. Entonces lo que ocurre en este caso es que vamos a tener el 0 del subespacio Z, ¿sí?, con las dimensiones del subespacio Z. Entonces, todo este proceso, si nosotros nos miramos la transformación, el proceso completo, lo que hace es que nosotros metemos un B1, ¿sí?, en la transformación y sale, ¿sí?, básicamente sale un 0 de Z. Entonces metemos B1 acá, lo metemos acá y sale un 0 de Z. Entonces S compuesta con T de B1 básicamente es S de T de B1, que en este caso nos está dando S del 0W, que nos va a dar el 0 de Z. O lo que es lo mismo, S compuesta de T de B1 nos da el 0 de Z. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Un vector que pertenece al núcleo de T también da, ¿sí?, o sea, el 0 de Z es un elemento que pertenece al núcleo de S compuesta con T, porque es el elemento que yo inserto y justamente me da 0 siempre. Por lo tanto, se prueba esta igualdad sin problema. Bien, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, en este caso, ¿no?, donde tenemos que probar que el subespacio nulo de A, o el núcleo de A, perdón, nos da igual que el núcleo de B por A si el rango de B es igual a N, ¿no? Entonces, de vuelta como sugerencia, pongamos los tres subconjuntos como para ver el proceso completo, ¿sí? Porque acá tenemos T, acá tenemos S, y luego S compuesta con T, ¿no? Lo mismo que antes. Digamos el vector B, el vector U y el vector Z.
¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el núcleo de A? ¿No? Para empezar, nosotros vamos a tener un vector B1 que pertenece a T. Otra cosa que vemos en los ejercicios anteriores es que esto hay que probar que el núcleo de A va a estar incluido en el núcleo de B por A y el núcleo de B por A tiene que estar incluido en el núcleo de A. O sea, para que justamente esta relación recíproca es lo que garantiza la igualdad. Pero eso obviamente si el rango de B nos da N, ¿no? Recuerden que acá teníamos A que pertenece a K de N por M y acá tenemos a B que pertenece a K de K por N. Entonces acá la idea justamente sería chequear este dato, ¿no? Entonces vamos a ver, vamos a tener un B1, ¿sí?, perteneciente a B, tal que la transformada de ese B1, si pertenece al núcleo de A, ¿sí?, nos va a dar el 0 de W. Esto indica que B1 pertenece al núcleo de A, del principio, ¿de acuerdo? Entonces, por un lado tenemos esto. Después, ese mismo B1, cuando nosotros lo incluimos acá, nos va a dar el 0 de W. Y ese 0 de W, cuando lo incluimos en S, es decir, hacemos S de U, vamos a llamarle 1 a esto, para que haya una nomenclatura, digamos, acorde. La transformada de cualquier vector en 0 nos vuelve a dar el 0, pero ahora sí del subespacio de llegada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la idea? Matricialmente, esto nos va a dar la matriz B por el vector U, que nos va a dar 0 en Z, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Que el rango de B sea N. Entonces, en ese caso, con este dato que el rango de B va a ser N, vamos a tener que la dimensión del núcleo de B, esto nos va a quedar en este caso como N menos el rango de B. Esto es de teoría. Van a la hoja de teoría, ¿sí?, detrás de la cátedra y ven cuánto les va quedando en cada caso. Entonces, lo que van a tener en este caso es que de este teorema sale que el rango de B vale N, entonces la dimensión del núcleo va a ser 0. ¿Me explico? Entonces lo que tenemos acá es que la dimensión del núcleo de B nos va a dar 0, ¿sí? Entonces en este caso la única solución es que U1 sea 0. Es el único 0 que puede cumplir el caso. Entonces, si 1 es 0, ¿sí?, lo que tenemos ahí es que en ese sentido el único vector, o sea, obviamente lo que estamos viendo ahí es que pertenece al núcleo de T, ¿sí? Entonces acá, este es el 0 de W, ¿no? Entonces, en ese caso, para todo B perteneciente a S compuesta con T, ¿sí?, o perteneciente al núcleo de S compuesta con T, pertenece al núcleo de T. ¿Por qué? Porque todo vector que nos da 0 acá, inicialmente nos tuvo que dar 0 al principio, ¿de acuerdo? Entonces, como los dos nulos se incluyen, lo que vamos a tener es que, si vamos en sentido contrario, también se cumple la igualdad sin problema. Entonces, ahí chequeamos, básicamente, que los dos núcleos son iguales. Bien, viene la siguiente demostración que dice si el rango de B por A es menor que el mínimo entre el rango de B y entre el rango de A, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para probar esto? Bueno, en primer lugar, tenemos que empezar con desdoblar esto en dos partes, ¿no? La primera que dice que el rango de B por A tiene que ser menor o igual al rango de B. Y la segunda, que en este caso va a ser que el rango de B por A va a ser menor o igual que el rango de A, ¿no? Entonces, vamos a tratar de desdoblar las dos y resolverlas por separado. En primer lugar, acá lo que nosotros vemos es que si ocurre esta desigualdad, traducido a la composición de funciones, vamos a tener que la imagen de S compuesta con T va a estar incluida en la imagen de S. Y por lo tanto, en dimensiones, obviamente la dimensión de esto tiene que ser menor o igual que la dimensión de esto, ¿no?, de la imagen de S. Entonces, esas dimensiones son el rango de la matriz que corresponde. Entonces, ¿cuál sería el rango de la matriz de B por A? Entonces, de S compuesta con T. Eso sería el rango de B por A, ¿no? Y esto a su vez va a ser el rango de S, que en este caso, si ustedes recuerdan el orden, es la matriz B. Con lo cual ahí se cumple sin problema. Después,
¿Qué ocurre acá? Bueno, en este caso, ¿sí? Dado que nosotros tenemos, ¿sí? para los dos espacios, ¿sí? Vamos a dibujar nuevamente los dos. ¿Sí? Acá tenemos T, acá tenemos S y acá tenemos la composición, ¿no? S compuesta con T. Entonces, B tiene una dimensión de M. Y en este caso, después tenemos las dimensiones correspondientes de cada uno de sus espacios. Entonces, vamos a tener, por el teorema de la dimensión, vamos a tener que la dimensión de B nos va a quedar en este caso la dimensión del núcleo de todo, ¿sí? De S compuesta con T, más la dimensión de la imagen de S compuesta con T. Ok. Y en este caso esto nos va a quedar M. Ahora también, para S tenemos lo mismo, ¿sí? En este caso, esto nos va a quedar M como la dimensión de B, que también lo podemos pensar como la dimensión del núcleo de S, más la dimensión de la imagen de S. ¿De acuerdo? Entonces, acá lo que se puede armar es un sistema de ecuaciones bastante interesante, ¿no? Donde lo que nosotros para cada caso tenemos sería, por ejemplo, ahora podemos ir reemplazando en cada valor. Por ejemplo, acá esta dimensión de la imagen de S compuesta con T tenemos que es el rango de B por A, de lo que hemos dicho al principio. La dimensión de la imagen de S es el rango de B. ¿De acuerdo? Entonces ahora, operando, otra cosa, ¿no? También, acá tenemos la dimensión, en este caso de, supongamos, dimensión del núcleo de S, acá tenemos la dimensión de la imagen. Entonces ahora vamos a tener esto más el rango de B por A. Esto nos va a quedar como la dimensión del núcleo de S más el rango de A. ¿De acuerdo? Bien. Entonces ahora, de esto de acá, perdón, esto acá es rango de A. Entonces de acá lo que vamos a tener es que, arreglando la ecuación de otra forma, el rango de A nos va a quedar como el rango de B por A más la dimensión del núcleo de S menos la dimensión del núcleo de S compuesta con T. Si tenemos todos los términos puestos a continuación. Entonces, ¿qué es lo que vimos en los puntos anteriores? El núcleo de S va a estar incluido en el núcleo de S compuesta con T. ¿Por qué? Todo vector que lo meto acá y sale un 0, es lo mismo que el vector que yo sale de acá, me va a generar un 0 y vuelve a generar un 0 toda la composición. Así que eso no hay problema. Entonces lo que tenemos acá es que pasada dimensiones, la dimensión del núcleo de S nos va a quedar menor o igual que la dimensión del núcleo de S compuesta con T. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si esto es así, paso restando este término, ¿sí? Que sería este término que vemos acá, y tenemos que la dimensión del núcleo de S menos la dimensión del núcleo de S compuesta con T nos da menor o igual a 0, nos da negativo. O sea que este término nos está dando menor o igual que 0. ¿De acuerdo? Entonces, eso nos indica pensar, vamos a ponerlo de otro lado, ¿sí? Vamos a tener en este caso, fíjense, rango de A es igual a rango de B por A más toda esta suma que ya habíamos dicho que todo esto es menor que 0, menor o igual que 0, con lo cual esto lo que nos indica a nosotros es que para que el rango de B por A tiene que ser mayor que el rango de A. ¿Sí? Entonces en este caso, conclusión, rango de B por A tiene que ser mayor o igual que el rango de A. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros habíamos dicho al principio? Que el rango de B, ¿sí? En el sentido de los resultados de los de 1 y 2, el rango de B, ¿sí? Iba a ser mayor o igual que el rango de B por A, con lo cual eso lo que nos dice es que el rango de A va a ser igual al rango de B por A. ¿De acuerdo? Ya con eso lo tenemos resuelto.
Este mismo nos dice si el rango de A es igual a n, entonces el rango de B por A nos va a quedar igual al rango de B. Entonces la idea acá va a ser básicamente que nosotros, ¿sí? La idea sería que de lo demostrado antes, en el punto B, vamos a tener la respuesta. Fíjense, si el rango de A es igual a n, lo que habíamos dicho en el resultado B es que su espacio columna de B por A nos iba a quedar igual que el subespacio columna de B solamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ambos subespacios van a tener la misma dimensión, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, ¿sí? Los rangos de la matriz asociada son iguales, entonces lo que vamos a tener acá es que este es el rango de B por A, que es como está dado el subespacio columna de A, de B por A, y luego tenemos el rango de B, con lo cual ahí se cumple que ambos rangos son iguales. Entonces, por ejemplo, en el último punto lo que dice es que si el rango de B es igual a n, entonces el rango de B por A tendría que ser igual al rango de A. Entonces, vamos a ver de los resultados anteriores que nos puede servir como para mecharlo en esta parte. Nosotros tenemos, de lo que habíamos dicho en D, que el núcleo de B por A nos iba a quedar igual al núcleo de A. Es decir, todo vector que sea núcleo de la primera parte va a ser núcleo de toda la composición en general. Eso no hay problema. Entonces, en ese caso, en traducción, el núcleo de S compuesta con T nos va a quedar igual que el núcleo, ¿sí? En este caso puede ser el mismo núcleo de todo o de la segunda parte, núcleo de S. Entonces esto lleva, vamos a ir acá, a que la dimensión del núcleo de S compuesta con T, esto nos va a quedar igual a la dimensión del núcleo de S. ¿Qué podemos usar acá? Los teoremas de la dimensión para las dos partes. ¿Sí? Por ejemplo, en la primera parte, esto ya lo usamos en la parte anterior, dimensión del núcleo, supongamos que vemos solamente la composición, entonces esto más la dimensión de la imagen nos va a quedar igual a la dimensión de B, que nos va a quedar M. Acá lo mismo, dimensión del núcleo de S más la dimensión de la imagen de S nos va a quedar lo mismo que la dimensión de B, que en este caso es M. ¿De acuerdo? Entonces, de acá, nosotros lo que vamos a tener es que de esto nos había quedado el rango de A, después teníamos esto, fíjense, en este caso teníamos la dimensión de toda esta parte que era el rango de B por A, ¿ok? Igualando en ambos casos, vamos a tener la dimensión del núcleo de S compuesta con T más el rango de B por A. Esto nos quedaba como la dimensión del núcleo de S más el rango de A. Y simplificando, de acá lo que vamos a tener es que si ambas dimensiones son iguales, ¿sí? Por esto mismo vamos a anular esto y que el rango de B por A nos quede igual al rango de A. Y ya con esto tendríamos el ejercicio resuelto. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de las clases lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.